En Hollywood nacen las más inspiradoras historias y estrellas, pero también se cometen los más terribles, sangrientos y trágicos crímenes que se han conocido. Este es el segundo episodio en el que conoceremos algunos de los crímenes que han marcado la meca del cine, o Tinseltown, como se le llamaba hace algunos años. Hola, soy Jacqueline Isa y les doy la bienvenida a este episodio lleno de true crime, investigaciones policiales y algunas actualizaciones sobre los asesinatos de Cielo Drive y Waverly Drive. Una advertencia antes de comenzar. Este episodio cuenta con detalle una serie de crímenes violentos, por lo que recomiendo tener discreción al escucharlo, especialmente con los menores de edad. Sharon Tate nació el 24 de enero de 1943 en la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, y fue una modelo y actriz que durante la década de los 60 interpretó pequeños papeles en la televisión y luego pasó a la gran pantalla, aunque debía su fama primordialmente a sus trabajos como modelo y a las portadas de revistas. Si bien en un principio no quería ser parte de Hollywood, sino que quería estudiar psiquiatría, participó en el concurso de Miss Washington en 1960 y luego comenzó su trabajo como modelo. Según su familia, Sharon fue una joven tímida que no tenía confianza en sí misma, especialmente durante su adolescencia, lo que fue confundido con indiferencia o que se mostraba muy distante cuando pasaron los años. Su debut en el cine fue como extra en la película Barrabás, que protagonizó Anthony Quinn en 1961, y después de varios otros trabajos llegó su esperada oportunidad, que se dio gracias a El Valle de las Muñecas en 1967, en la que interpretó el personaje de Jennifer North, y esta película eventualmente se convirtió en una de culto. Ese mismo año trabajó en la película The Fearless Vampire Killers, que fue dirigida por quien luego se convertiría en su esposo, el director Roman Polanski. Durante el rodaje de esta película conoció al estilista Jay Sebring, con quien inició una relación amorosa, pero después de finalizar el rodaje, Sharon viajó a Londres, donde se encontró con Polanski, quien le ofreció el papel protagónico en la película La Danza de los Vampiros. Fue durante las grabaciones que Polanski y Tate se convirtieron en amantes, ya que Sharon continuaba siendo novia de Sebring, a quien le comunicó que su relación se había terminado a través de la línea telefónica. La carrera de Sharon Tate pudo haber llegado a niveles estratosféricos si hubiera sido escogida como la protagonista de la película de terror El bebé de Rosemary, que dirigió su entonces pareja Roman Polanski. Sin embargo, los productores escogieron para el papel a Mia Farrow, para decepción de la pareja, pero Sharon sí tuvo un pequeño papel al final de la película, aunque no figuró en los créditos. Para 1968, Tate y Polanski se casaron en Londres y reafirmaron su estatus de pareja de moda y una de las más admiradas de Hollywood. Su vida era una fiesta permanente y su círculo social estaba compuesto por famosos como Warren Beatty, Mike Nichols y Jay Sebring, su expareja, entre otros. Si bien en el episodio anterior de los crímenes de Hollywood les conté varios que sucedieron en esta zona o cerca, en la ciudad de Los Ángeles, en este, el único tema serán los crímenes sucedidos entre el 8 y 9 de agosto de 1969, que tuvo como protagonistas a un grupo de personas y ya conocimos a Sharon Tate la primera, por lo que ahora vamos con Leno y Rosemary LaBianca. Rosemary LaBianca nació en Arizona y su nombre original fue Ruth Catherine Elliott, pero después de que sus padres se divorciaran y separaran a los 4 hijos que tenían, la madre no pudo mantener a Ruth y a su hermano, por lo que los dio en adopción, y la niña fue adoptada por una pareja de California de apellido Harmont, quienes habían previamente perdido a su hija a causa de una enfermedad. El nombre Rosemary era el de la hija fallecida, el cual le cambiaron a la pequeña Ruth. Con el tiempo, Rosemary conoció a Frankfurt Struthers, con quien contrajo matrimonio en 1953 y tuvieron 2 hijos, Susan y Frankfurt Jr., pero esta relación terminó en 1956. Sin embargo, 3 años después, Rosemary conoció a Leno LaBianca, con quien comenzaría una nueva relación.
Leno LaBianca, cuyo nombre completo era Pasqualino Antonio LaBianca, nació en Los Ángeles de padres inmigrantes italianos y su padre de cariño le decía Lino. Su padre era dueño de 2 negocios de comestibles y su madre era ama de casa, encargada al 100% del cuidado de la casa y los hijos. En 1940, el padre de Leno compró una propiedad en Waverly Drive y trasladó a toda la familia al distrito de Los Feliz en Los Ángeles, lo cual significó que éste debía cambiarse de colegio debido al distrito escolar, pero en su ímpetu por no estar lejos de su novia, Alice Schofield, falsificó el nombre de su padre en un documento y volvió a estudiar en el mismo colegio de antes. Leno y Alice se casaron en 1944, pero para 1955 ya se habían separado. En septiembre del mismo año, Leno se convirtió en padre por tercera vez, ya que Rosemary acababa de dar a luz a su hija Louise. El nacimiento de esta última hija determinó que Leno se divorciara de Alice. Con el tiempo, la pareja compró una casa en Los Feliz que había sido propiedad de Walt Disney, pero la vendió al poco tiempo de adquirirla. Y en 1968, Leno decidió comprar la casa de Waverly Drive en la que había crecido con su familia y se mudó ahí con Rosemary y los niños. La familia Manson, o solo la familia como se hacían llamar, fue una secta criminal que se estableció en California a finales de la década de 1960, que estuvo dirigida por Charles Manson. La filosofía de Manson y la que les impartió a los miembros de su secta estaba totalmente distorsionada, además que el hombre deliraba por completo. Este sujeto se veía a sí mismo como un mesías y profeta, además que creía en un apocalipsis racial que él llamaba Helter Skelter, como la canción de los Beatles. Creía que la letra de esta canción contenía un mensaje cifrado que predecía una guerra racial apocalíptica. La interpretación de Manson era que Helter Skelter avisaba que se avecinaba una guerra entre blancos y negros en los Estados Unidos y que serían estos últimos los que la ganarían, pero no tendrían capacidad de gobernar, por lo cual él y su familia deberían tomar el control y establecer un nuevo orden social. Con esta ideología justificó los asesinatos cometidos junto a sus seguidores. En cuanto a la letra de la canción, los Beatles dijeron en su momento que no tenían intención alguna de desatar los terribles crímenes cometidos por Manson y sus secuaces. El caso por el que estamos aquí hoy es conocido como los crímenes Tate LaBianca y se refiere a lo sucedido las noches del 8 al 9 de agosto de 1969. La primera noche, el 8 de agosto, Tex Waxton llevó a Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia Krenwinkel a la casa de la calle Cielo Drive donde antes vivía el productor de apellido Melcher, quien antes había rechazado las propuestas musicales de Manson. Las instrucciones del cabecilla eran destruir de la peor manera a todos los que ahí estén presentes, y así lo hicieron. En el 150 de Cielo Drive estaban la actriz y modelo Sharon Tate, su expareja Jay Sebring, Wojciech Frykowski y la novia de este, Abigail Folger, quien era la heredera de la empresa cafetera Folgers. Roman Polanski no estaba en la casa ya que se encontraba en Londres trabajando algunos detalles para su próxima película. También se había invitado al productor musical Quincy Jones y al actor Steve McQueen, pero ninguno de estos asistió. Minutos antes de entrar a la casa, los asesinos que ya la habían estudiado y habían entrado clandestinamente por lo menos una vez antes, cortaron la línea telefónica y estacionaron su auto en una colina cercana a la propiedad. Para no despertar sospechas o prender alguna alarma que tendría el portón principal, decidieron ingresar por una parte del terreno que estaba cubierto de matas en la parte derecha. La primera víctima fue Steve Parent, de 18 años, quien había visitado a William Garretson, el guardia de la propiedad. Él salía de este en su automóvil y fue Tex Waxton quien se abalanzó contra el joven con un cuchillo. Este le provocó una herida de defensa en la mano y luego le disparó unas 4 veces en el pecho y abdomen, heridas que terminaron con su vida.
Luego llegaron a la casa principal y Watson, quien además era la mano derecha de Manson, rompió el mosquitero de una ventana e ingresó a la casa, abriéndoles luego la puerta a Atkins y Krenwinkel. Kasabian, otra de las delincuentes, se había quedado vigilando el portón. Una vez dentro de la casa, Watson y Atkins encontraron a Frykowski dormido en un sofá de la sala. Este se despertó debido a las voces de los intrusos y cuando preguntó por la hora, Watson le pateó la cabeza. Frykowski se dio cuenta que había gente extraña y les preguntó quiénes eran y qué querían, a lo que Watson le contestó que era el diablo y que estaba ahí para atender negocios del diablo. Watson entonces ordenó a Atkins que buscara a todas las personas que estuvieran en la casa y junto a Krenwinkel los llevaron a la sala. Una vez ahí, ataron a Tate y a Sebring del cuello y los colgaron de una viga en el techo. Cuando Sebring le increpó a Watson por qué le hacía eso a la mujer cuando estaba embarazada, este no le hizo caso y le disparó. Abigail Folger pudo regresar a su habitación y volvió con $70 que les entregó a los asesinos. El siguiente en morir fue Sebring, ya que al estarse quejando debido a la herida que le habían infligido, Watson lo apuñaló 7 veces. A Frykowski le ataron las manos con una toalla, lo cual facilitó que se liberara y peleara con Atkins, quien sacó ventaja ya que con el cuchillo que tenía lo cortó varias veces en las piernas. Aún así, Frykowski pudo salir de la casa, pero fue asesinado por Watson con golpes con la culata de la pistola, con heridas de cuchillo y finalmente le disparó 2 veces. Kasabian, quien estaba en el portón vigilándolo, corrió hacia la casa ya que escuchaba los gritos y ruidos horripilantes que venían de esta. Entonces intentó detener la masacre, diciéndole falsamente a Atkins que alguien estaba llegando. En ese momento, Folger pudo salir de la casa con dirección a la piscina, pero Krenwinkel pudo atajarla y derribarla con un cuchillazo para luego ser asesinada cruelmente con 28 más a manos de Watson. Frykowski, aparentemente muerto, no lo estaba, ya que a pesar de haber sido cuchillado y que le habían disparado, intentó escapar, pero lamentablemente Watson lo vio y lo volvió a atacar, terminando esta víctima con 51 puñaladas. Durante el juicio de los integrantes de la secta, se supo que dentro de la casa, Sharon Tate rogó por su vida, y además estaba dispuesta a que la secuestraran solo para que le permitieran dar a luz a su hijo y luego podrían matarla, pero no la escucharon y sin piedad le asestaron 16 puñaladas entre Atkins y Watson. Ya que habían acabado con la vida de todos los que estaban en la casa, tal como se los ordenó Charles Manson, cumplieron la última orden, que era dejar algún mensaje que hiciera al público pensar que los asesinatos se habían llevado a cabo con un sesgo de brujería, por lo que al salir, Atkins escribió la palabra pig o cerdo en español con la sangre de Sharon Tate en la puerta de la casa. Una vez fuera, los miembros de la familia se deshicieron de la ropa que llevaban puesta, se pusieron otras, a la vez que dejaban abandonadas sus armas por las colinas cercanas a la carretera. A pesar de la atrocidad que sus seguidores habían cometido en la casa de Cielo Drive, Charles Manson no estaba contento con los resultados, por lo que decidió que al día siguiente él les daría el ejemplo de cómo se hacían las cosas. Durante la noche del 9 de agosto, Manson salió del rancho Spahn, donde vivía junto a sus secuaces con 6 de ellos, los 4 de la noche anterior, además de Leslie Van Houten y Steve Grogan. Después de algunas horas de camino, llegaron al 3301 de Waverly Drive, donde vivían Leno y Rosemary LaBianca. A esta casa entró Manson solo, y cuando salió y encontró a Atkins y a Kasabian, les dijo que ya había amarrado a los habitantes y mandó a Watson, Krenwinkel y a Van Houten que subieran. Según Watson, Manson apuntó a Leno LaBianca y lo despertó. Luego mandó a que su cómplice le atara las manos con una prenda de cuero. Rosemary, mientras tanto, había sido llevada a la sala de la casa y a ambos les cubrieron las cabezas con fundas de almohadas y les ataron el cuello con cables de lámparas.
Watson decidió atacar a Leno LaBianca con una bayoneta en la garganta y se detuvo ya que escuchó ruidos provenientes del salón donde tenían a Rosemary, quien estaba tratando de defenderse, moviendo con furia la lámpara que habían usado para atarle el cuello. Watson vio cómo Krenwinkel y Atkins no podían hacer nada para controlarla, por lo que la atacó con la bayoneta y volvió con el esposo, a quien hirió 12 veces. Y por si esto no fuera poco, escribió la palabra war o guerra en su abdomen. Rosemary LaBianca murió debido a que Krenwinkel la apuñaló con un cuchillo que encontró en la cocina de la casa. Esta acción no era la regular, ya que el que actuaba con más violencia era Watson, pero Charles Manson les había indicado a las jóvenes que tuvieran un papel más activo en la carnicería e indicó específicamente que Atkins apuñalara por lo menos una vez a LaBianca. Inclusive, la violencia fue tal que a Rosemary LaBianca la apuñalaron varias veces después de muerta. Toda la gente que Manson odiaba era llamada puerco, por lo que en la casa los asesinos dejaron escrito en varios espacios la frase Death to Pigs o muerte a los puercos en español, además de la palabra rise o levántense, y el título de la canción de los Beatles que mencioné al principio de este episodio, Helter Skelter, aunque esta vez le escribieron mal ya que pusieron H-A-E-L-T-E-R. Antes de irse, Krenwinkel le infligió 14 heridas a Leno LaBianca con un trinche que le dejó enterrado en el estómago, y lo remató clavándole un cuchillo de carne en la garganta. Si esta carnicería no fue suficiente para Manson, decidió ordenar a sus secuaces que debían ir a la casa del actor libanés Saladin Nader, un personaje que Manson odiaba, al que, como se deben imaginar, también llamaba puerco. Cuando llegaron a la casa, Manson hizo bajar a todos del auto y los abandonó en el edificio de Nader, y fue Kasabian, uno de los miembros de la familia, la que se encargaba de conducir el auto, que a propósito tocó la puerta equivocada, por lo cual saboteó este crimen. Luego, los secuaces tuvieron que regresar al rancho Spahn haciendo autostop. Según el libro Helter Skelter de Vincent Bugliosi y Kurt Gentry, los primeros crímenes que se descubrieron fueron los de Cielo Drive, ya que Winifred Chapman, el ama de llaves, llegó a la casa que estaba habitando Sharon Tate. Estaba un poco tarde y eso la molestaba, pero llegó a tiempo ya que un conocido con el que había trabajado alguna vez la vio y le dio un aventón hasta la casa. Se dio cuenta inmediatamente del cable que estaba cortado en el portón de la casa y eso la preocupó. Sacó el periódico del buzón y se dio cuenta que dentro de la propiedad se encontraba un auto que ella no conocía, que además estaba estacionado de una manera extraña. Dentro de la casa se dio cuenta que el teléfono no servía, por lo que pensó que debía alertar sobre este problema, por lo cual entró a la casa y ahí descubrió que algo terrible había pasado. Por su parte, en la casa LaBianca los crímenes fueron descubiertos por el hijo de Rosemary, quien llegó a la casa de Waverly Drive y se dio cuenta de que las cortinas estaban bajas y se sorprendió de que no salieran a darle la bienvenida. Cuando entró a la casa vio las pintas en las paredes y después de encontrar a su padrastro, salió corriendo de la casa y llamó a la policía. Las fuerzas del orden llegaron a Cielo Drive después de la alerta que dio Chapman a sus vecinos y a partir de la investigación se sospechó de la familia Manson, ya que estos no habían sido sus únicos crímenes. Ellos eran responsables del asesinato de Gary Hinman, un profesor de música, y además se sospechaba que tenían más asesinatos en su récord. Susan Atkins fue detenida como sospechosa del crimen Hinman y fue ella la que dio pie para terminar con esta secta. Atkins comenzó a alardear en la cárcel que había participado en los asesinatos de Cielo Drive y de la pareja LaBianca, y aunque la persona que la escuchó, que había sido su compañera de celda, no la delató con las autoridades, sí se lo contó a otra presidiaria, quien finalmente presentó la denuncia. Atkins fue enjuiciada y se le condenó a cadena perpetua. Para el 1 de diciembre de 1969, la familia Manson había sido totalmente desestructurada y los miembros más relevantes fueron sometidos a juicio casi inmediatamente. Además de Atkins, Watson, Krenwinkel y Van Houten también fueron condenados a cadena perpetua.
La que se libró de esta condena fue Linda Kasabian, quien aparentemente estaba en contra de las acciones y órdenes de Charles Manson. Ella abandonó la familia justo después de los asesinatos, inclusive dejando a su hija dentro del rancho Spahn, donde vivía con Manson. Después de que todos fueron detenidos, a Kasabian se le ofreció inmunidad y la oportunidad de recuperar a su hija si declaraba en contra de su ex familia. Obviamente lo hizo y pudo recuperar su vida. Manson no estuvo presente en ninguno de los asesinatos y en cualquier otra situación podría haber sido liberado de las acusaciones, pero no pudo con la capacidad del fiscal Vincent Bugliosi y fue sentenciado por conspiración y por ser el autor intelectual de los asesinatos. Se le condenó a la pena de muerte, pero después se le conmutó por la pena de cadena perpetua. Esto solo porque la Corte Suprema de California la abolió. De lo contrario, el final de Manson hubiera sido distinto. Actualmente, los miembros de la familia Manson que siguen cumpliendo sus condenas son Tex Watson, Patricia Krenwinkel, Sandra Good, Bobby Beausoleil y Bruce Davis. Lynette Fromm cumplió su condena en 2009, Leslie Van Houten logró la libertad condicional el año pasado y Steve Dennis Grogan fue liberado en 1985. Charles Manson murió en la cárcel en 2017. 10 años antes de que pudiera pedir la libertad condicional. Susan Atkins murió en 2009, también en prisión, y Linda Kasabian, quien no estuvo en la cárcel, falleció en enero de 2023. Sharon Tate fue enterrada en el cementerio Holy Cross de Culver City, en California, el miércoles 13 de agosto, y en su lápida se puede ver que no solo se recuerda a la actriz y modelo, sino también a Paul Richard Polanski, el pequeño que no llegó a nacer. El funeral de Jay Sebring y de las demás víctimas se celebraron también el mismo día, pero con diferentes horarios, esto para que los deudos pudieran asistir. Leno LaBianca fue enterrado en el cementerio Calvary en Los Ángeles el 15 de agosto de 1969, mientras que Rosemary fue incinerada y sus cenizas se llevaron a África, aunque otras versiones, como la de la página Find a Grave, indican que sus cenizas se esparcieron en el mar. Este episodio estaba en la lista de los que debían ser producidos desde hace ya mucho tiempo, y a pesar de la violencia que ejerció esta secta contra personas inocentes, que no solo fueron Sharon Tate, Jay Sebring, la pareja LaBianca y los demás, creo que debe dejar una reflexión sobre la importancia de saber elegir a quienes seguimos y en qué momento debemos trazar una línea de lo que se puede y debe hacer, a pesar de las creencias que se tengan. Así termino este episodio agradeciéndoles por llegar hasta esta parte, recomendándoles que lo compartan con sus amigos y en sus redes sociales, además de contarles que encontrarán los demás episodios en las apps de Spotify, Audio Player, Apple Podcasts, audioplayer.pe y donde disfruten sus programas favoritos. No se olviden de dejarme sus comentarios sobre este episodio y sugerencias para los próximos en @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y Facebook, y en la caja de preguntas y respuestas de la app de Spotify. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén todos muy bien, les agradezco mucho por escuchar este episodio y nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto. Escucha más episodios como este en Audio Player.